Bienvenidos a un recorrido por lo oscuro y desconocido en el único canal de las 1000 historias, C2. Hoy te presentamos 5 historias reales de terror, cada una más aterradora que la anterior. Estos relatos no son ficción, son hechos escalofriantes que podrían sucederle a cualquiera. Historia número 1, la extraña desaparición de Elisa Lam. Comenzamos en Los Ángeles, en el infame Hotel Cecil, un lugar con un pasado cargado de tragedias. Construido en 1924, el hotel se convirtió rápidamente en un refugio para aquellos con historias oscuras. A lo largo de las décadas, el Cecil fue testigo de suicidios, asesinatos y misteriosos eventos paranormales, creando una reputación que lo distinguía como uno de los lugares más perturbadores de la ciudad. En 2013, Elisa Lam, una joven estudiante canadiense de 21 años, decidió alojarse en el Hotel Cecil durante su viaje a California. Elisa, conocida por su uso frecuente de redes sociales, compartía su viaje con amigos y familiares a través de internet, mostrando su entusiasmo por la aventura. Sin embargo, lo que debía ser una experiencia emocionante, se transformó rápidamente en una pesadilla. Lo que siguió fue una serie de eventos inexplicables que han dejado a muchos desconcertados hasta el día de hoy. El 31 de enero, Elisa fue vista por última vez por el personal del hotel, y tras su desaparición, sus padres, alarmados por la falta de contacto, denunciaron su desaparición. A medida que los días pasaban sin rastro de Elisa, la preocupación creció, y la policía publicó un video de las cámaras de seguridad del hotel con la esperanza de encontrar alguna pista. El video mostraba a Elisa en el ascensor del hotel, actuando de manera extraña. Pulsaba repetidamente varios botones, se asomaba fuera del ascensor como si estuviera huyendo de alguien, y realizaba movimientos erráticos con las manos. Su comportamiento en el video era tan inusual que rápidamente se viralizó en internet, generando todo tipo de teorías, desde la posesión demoníaca hasta la posibilidad de que estuviera siendo perseguida. 2 semanas después, los huéspedes del hotel comenzaron a quejarse del mal sabor y el extraño color del agua que salía de los grifos. Los trabajadores de mantenimiento fueron enviados a revisar los tanques de agua ubicados en el techo del hotel. Fue entonces cuando hicieron el macabro hallazgo, el cuerpo de Elisa Lam flotando en uno de los tanques. La pregunta más perturbadora era, ¿cómo llegó Elisa al tanque de agua? El acceso al techo estaba restringido y los tanques eran pesados y difíciles de abrir, incluso para una persona con fuerza. Además, las puertas de acceso al techo estaban alarmadas, lo que complicaba aún más la posibilidad de que hubiera llegado allí sin ser detectada. La autopsia no arrojó resultados concluyentes sobre la causa de su muerte. No había signos de trauma físico o evidencia de drogas ilícitas en su sistema. Sin embargo, el caso dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue un accidente, un suicidio o algo mucho más siniestro? Algunos sugieren que Elisa estaba teniendo un episodio psicótico, posiblemente exacerbado por su trastorno bipolar, mientras que otros creen firmemente que había fuerzas más oscuras en juego. El caso de Elisa Lam se ha convertido en un enigma moderno, alimentado por la especulación, el miedo y la perturbadora historia del Hotel Cecil. Hasta hoy, su muerte sigue siendo uno de los misterios más inquietantes y desconcertantes, dejando a muchos preguntándose qué fue lo que realmente sucedió en esos últimos momentos de su vida. Historia número 2. El asesinato en Villisca, en la tranquila y apacible ciudad de Villisca, Iowa. El 10 de junio de 1912, ocurrió un crimen tan horrendo que sacudió a la comunidad y dejó una marca imborrable en la historia de los Estados Unidos. La familia Moore, compuesta por Josiah y Sarah Moore, junto con sus 4 hijos pequeños, Herman, Mary Catherine, Boyd y Paul, vivían en una acogedora casa de madera que simbolizaba el sueño americano de la época. Aquella noche, la familia Moore acogió a 2 amigas de Mary Catherine, Lena y Anna Stellinger, que se quedaron a dormir después de asistir a una función en la iglesia local. Lo que sucedió durante la noche aún es motivo de especulación y terror. A la mañana siguiente, la vecina de los Moore notó algo extraño. La casa permanecía en completo silencio y las cortinas estaban cerradas, algo inusual para la familia. Preocupada, envió a un vecino para que revisara la casa. Lo que descubrió fue una escena sacada de una pesadilla. En el interior de la casa, todos los miembros de la familia Moore y las 2 niñas invitadas fueron encontrados muertos, brutalmente asesinados mientras dormían. El arma del crimen, un hacha que pertenecía al propio Josiah Moore, que fue encontrada en la escena, ensangrentada. Los cuerpos presentaban heridas terribles, con cráneos destrozados por los repetidos golpes del hacha. Lo más perturbador fue que el asesino cubrió los espejos y ventanas de la casa con ropa y telas, como si no quisiera ser visto ni reflejado. La escena del crimen era tan espeluznante y macabra que incluso los agentes de la ley más experimentados quedaron impactados. La brutalidad del acto, sumada al hecho de que el asesino se tomó el tiempo de cubrir los rostros de las víctimas con ropa de cama después de matarlas, añadió un aire aún más siniestro al caso. La única pista tangible era la hacha, pero a pesar de los esfuerzos de la policía, el asesino nunca fue capturado. A lo largo de los años, la casa de Villisca se convirtió en un sitio de peregrinaje para los investigadores de lo paranormal y entusiastas del misterio. Se dice que las almas inquietas de la familia Moore y las niñas Stilling aún deambulan por la casa. Numerosos visitantes han reportado sentir una presencia opresiva, ver sombras que se mueven por los pasillos y escuchar susurros y ruidos inexplicables que llenan las habitaciones. Algunos dicen que la energía oscura del asesino también permanece en la casa, atrapada en un ciclo de violencia y muerte. Investigadores paranormales han captado psicofonías, voces que no pertenecen a nadie presente, y extrañas anomalías en fotos y videos. Incluso aquellos que no creen en lo sobrenatural han salido de la casa sintiendo que algo o alguien los seguía. La casa en Villisca sigue siendo un recordatorio inquietante de la brutalidad humana y de los misterios que nunca se resuelven. A día de hoy, el caso sigue abierto en los corazones y mentes de quienes buscan respuestas a lo inexplicable, y la casa permanece como un símbolo de un horror que parece no tener fin. Historia
número 3. El poltergeist de Enfield. En 1977, en Enfield, un suburbio de clase trabajadora en el norte de Londres, la familia Hodgson comenzó a experimentar una serie de fenómenos inexplicables que parecerían sacados de una película de terror. La familia estaba compuesta por Peggy Hodgson, una madre soltera, y sus 4 hijos, Margaret, Janet, Johnny y Billy. La vida cotidiana de los Hodgson cambió radicalmente una noche de agosto, cuando empezaron a oírse extraños ruidos que provenían de las paredes y del suelo de la casa. Al principio, los ruidos eran solo eso, golpes y rasguños que se escuchaban en la noche, perturbando el sueño de la familia. Pero estos sonidos rápidamente evolucionaron en algo mucho más perturbador. Una noche, mientras Peggy Hodgson se preparaba para acostarse, escuchó un estruendo proveniente de la habitación de sus hijas. Al entrar, encontró a Janet, de 11 años, en estado de pánico, afirmando que su cama se había movido sola. Poco después, los muebles comenzaron a moverse sin explicación y los objetos domésticos, como juguetes y libros, empezaron a volar por la habitación. El caso pronto atrajo la atención de los vecinos y más tarde de los medios de comunicación, quienes comenzaron a cubrir los extraños sucesos en la casa Hodgson. Pero lo que realmente capturó la atención fue cuando Janet, la segunda hija, se convirtió en el foco principal de la actividad paranormal. Los eventos se intensificaron con una rapidez aterradora, muebles volando por la habitación, camas temblando y sonidos guturales que parecían emanar de la propia Janet. Los investigadores fueron llamados para analizar lo que estaba sucediendo. Maurice Grosse y Galan Playfair, miembros de la Society for Psychical Research, pasaron largas noches en la casa Hodgson, documentando los fenómenos. Fueron testigos de múltiples episodios inexplicables, incluidos objetos que se movían por la habitación sin intervención humana y, lo más aterrador, la voz gutural de un anciano que hablaba a través de Janet, aunque su boca no se moviera. La voz se identificó a sí misma como Bill Wilkins, un hombre que supuestamente había muerto en la casa años antes. Janet, bajo esta posesión, proporcionó detalles sobre la muerte de Bill que luego se verificaron como precisos, aunque la familia Hodgson no tenía conocimiento previo de ellos. La policía también fue testigo de los fenómenos. Un oficial que visitó la casa informó haber visto una silla moverse sola a través de la habitación, sin que nadie la tocara. Este testimonio añadió credibilidad al caso, aunque no todos estaban convencidos de que los sucesos fueran genuinos. A lo largo de los meses, los fenómenos continuaron, con Janet siendo levitada y lanzada por la habitación en varias ocasiones, según testimonios de testigos presenciales. A medida que la actividad paranormal aumentaba, también lo hacía la atención de los medios, y la familia Hodgson se encontró en el centro de un frenesí mediático. Los escépticos afirmaban que todo era un engaño elaborado por Janet y su hermana Margaret, pero las pruebas recopiladas por los investigadores, incluidas grabaciones de audio y video, sugerían que había algo más allá de lo comprensible ocurriendo en esa casa. La situación llegó a tal punto que la iglesia fue llamada para realizar un exorcismo, aunque con resultados mixtos. Finalmente, después de casi 2 años de actividad intensa, los fenómenos comenzaron a disminuir tan repentinamente como habían comenzado. La familia Hodgson, marcada por la experiencia, intentó retomar su vida, aunque el miedo y la incertidumbre permanecieron. El poltergeist de Enfield sigue siendo uno de los casos más documentados y debatidos de la historia paranormal. Los investigadores que trabajaron en el caso se mantuvieron firmes en su convicción de que los fenómenos eran genuinos, mientras que los escépticos continúan sugiriendo que todo fue un elaborado fraude. Sea cual sea la verdad, el caso de Enfield se ha convertido en una parte perdurable de la cultura del terror, inspirando películas, documentales y numerosas teorías. Historia número 4. El experimento ruso del sueño. Aunque muchos la consideran solo una leyenda urbana, la historia del experimento ruso del sueño ha sembrado el terror en quienes la han escuchado, resonando como un oscuro eco de las posibilidades más aterradoras de la ciencia. Según el relato, en la década de 1940, en medio de la opresión y el secretismo de la Unión Soviética, un grupo de científicos fue encargado de llevar a cabo un experimento que desafiaría los límites de la mente y el cuerpo humano. El propósito del experimento era simple pero inquietante: mantener despiertos a los sujetos por un periodo prolongado de tiempo, utilizando un gas experimental diseñado para eliminar la necesidad de sueño. Los sujetos elegidos para esta prueba fueron prisioneros políticos, individuos que habían sido condenados por oponerse al régimen y que ahora se encontraban a merced de los científicos, sin esperanza de escapar de su destino. Los prisioneros fueron recluidos en una cámara sellada, aislados del mundo exterior. La cámara estaba equipada con micrófonos y ventanas de observación unidireccionales, permitiendo a los científicos monitorear cada momento del experimento sin interferir directamente. A través de un sistema de ventilación controlado, se les suministró el gas experimental y así comenzó la prueba. Durante los primeros días, el experimento parecía avanzar según lo planeado. Los prisioneros mostraron los síntomas esperados de privación de sueño, irritabilidad, fatiga extrema y episodios de paranoia. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y los días, los efectos del gas comenzaron a ser mucho más siniestros de lo que los científicos habían anticipado. Aproximadamente al cuarto día, los prisioneros empezaron a exhibir un comportamiento cada vez más errático y violento. Comenzaron a susurrar entre ellos en un lenguaje ininteligible, intercambiando miradas furtivas como si estuvieran planeando algo. Algunos comenzaron a gritar sin motivo aparente, desgarrando sus cuerdas vocales hasta quedar en un estado de ronquera insoportable. Otros rasgaban sus propias pieles con las uñas, arrancándose trozos de carne en un intento desesperado por aliviar la creciente locura que se apoderaba de sus mentes. Los científicos, al otro lado de las ventanas, observaban con horror cómo los prisioneros se sumergían en un abismo de locura. Lo que había comenzado como un experimento científico se estaba convirtiendo rápidamente en una pesadilla. Sin embargo, en lugar de detener el experimento, decidieron seguir
adelante, empujados por una combinación de curiosidad morbosa y una lealtad ciega al proyecto. Al llegar al noveno día, la situación dentro de la cámara había alcanzado un nivel de horror indescriptible. Dos de los prisioneros ya estaban muertos, habiéndose automutilado hasta el punto de no poder sobrevivir a sus heridas. Los cuerpos fueron dejados donde cayeron, ignorados por los otros prisioneros que parecían indiferentes a la muerte que los rodeaba. Los sobrevivientes habían alcanzado un estado de delirio absoluto, sus ojos hundidos y vacíos, sus cuerpos cubiertos de heridas infectadas. Ya no se comportaban como seres humanos, sino como bestias, atrapadas en una lucha desesperada contra el sueño que tanto temían. Cuando los científicos, finalmente, decidieron entrar en la cámara para poner fin al experimento, fueron recibidos por una escena de horror. Los prisioneros restantes, debilitados y moribundos, mostraron una fuerza sobrenatural al resistirse a ser sedados. No nos dejen dormir, gritaban con voces rotas por la agonía. El sueño es la muerte. El último sobreviviente, antes de exhalar su último aliento, susurró unas palabras que congelaron la sangre de los presentes. Ya no somos quienes éramos. Somos lo que siempre habíamos temido, la oscuridad que habita dentro de cada uno de nosotros. No queríamos dormir, porque al dormir, regresamos a eso. Con la muerte del último sujeto, el experimento concluyó en el más absoluto fracaso. Los informes fueron clasificados, y el gas experimental, junto con toda la documentación relacionada, fue destruido o enterrado en archivos secretos, nunca más mencionado por las autoridades soviéticas. A pesar de la falta de evidencia concreta que confirme la veracidad de esta historia, el relato del experimento ruso del sueño ha perdurado a lo largo del tiempo, transmitido como un cuento de terror que, en su intensidad y detalle, parece demasiado real para ser ignorado. Incluso si no sucedió como se cuenta, la historia es un testimonio del miedo innato que todos tenemos hacia los rincones más oscuros y desconocidos de la mente humana. Historia número 5. El asesino del Zodiaco. El asesino del Zodiaco es una figura envuelta en misterio y terror, que dejó una huella imborrable en la historia criminal de Estados Unidos. Durante los años 60 y 70, este asesino en serie aterrorizó el norte de California, perpetrando una serie de crímenes que desconcertaron a la policía y sembraron el miedo entre la población. Sin embargo, lo que realmente distingue al Zodiaco de otros asesinos en serie no es solo la brutalidad de sus crímenes, sino su macabra habilidad para eludir a las autoridades y su astuta manipulación de los medios de comunicación. El primer asesinato atribuido al Zodiaco ocurrió el 20 de diciembre de 1968, cuando dos adolescentes, Barry Lou Jansen y David Faraday, fueron brutalmente asesinados mientras se encontraban en un lugar apartado en el condado de Solano. Poco después, el 4 de julio de 1969, el Zodiaco atacó de nuevo, disparando a Michael Mageau y Darlene Ferrin mientras estaban en su coche en Vallejo. Ferrin murió en el ataque, pero Mageau, aunque gravemente herido, logró sobrevivir y proporcionar una descripción del atacante. A lo largo de los años siguientes, el Zodiaco continuó su ola de asesinatos, siempre eligiendo víctimas al azar, lo que aumentaba la sensación de vulnerabilidad entre la población. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención del público fueron las cartas que el asesino enviaba a los periódicos locales. En estas cartas, que comenzaban con la siniestra frase "Este es el Zodiaco hablando", el asesino se burlaba de la policía, describía sus crímenes en detalle, y lo más inquietante, incluía complejos cifrados que desafiaban a la policía y a la comunidad a descifrarlos. Una de las cartas más famosas contenía un cifrado de 408 caracteres, que el Zodiaco afirmó que, si se descifraba, revelaría su identidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos combinados de criptógrafos, detectives y aficionados, el Zodiaco logró mantener su identidad en secreto. Aunque algunos de sus cifrados fueron descifrados, otros permanecen sin solución hasta el día de hoy, alimentando las teorías y especulaciones sobre quién podría haber sido realmente este asesino. Uno de los casos más notorios fue el asesinato de Paul Stan, un taxista que fue asesinado el 11 de octubre de 1969 en el distrito de Presidio Heights, en San Francisco. A diferencia de sus ataques anteriores en áreas rurales, este crimen ocurrió en una zona urbana, lo que representó un cambio audaz en su patrón. El Zodiaco incluso se llevó parte de la camisa ensangrentada de Stine, enviando posteriormente un trozo de la tela a la policía junto con otra de sus cartas, en un claro gesto de desprecio hacia las autoridades. A lo largo de las décadas, la policía investigó a cientos de sospechosos, pero ninguno pudo ser vinculado definitivamente con los crímenes del Zodiaco. Algunos nombres surgieron como posibles sospechosos, pero la falta de pruebas concluyentes impidió cualquier arresto. Una de las teorías más intrigantes es que el Zodiaco pudo haber sido alguien con un conocimiento profundo de la criptografía, tal vez un militar o alguien con acceso a entrenamiento especializado, lo que le permitió crear los complejos cifrados que aún desafían a los expertos. El legado del Zodiaco ha perdurado en la cultura popular, inspirando libros, películas y programas de televisión. Su figura se ha convertido en un símbolo del mal anónimo, un asesino que acecha en la oscuridad, que podría ser cualquiera y que desafía a la justicia incluso después de más de medio siglo. Las cartas del Zodiaco, algunas de las cuales aún no han sido descifradas, sugieren que pudo haber matado a más personas de las que se sabe oficialmente y que disfrutaba sembrando el caos y el terror. Lo que quizás sea más perturbador es que, a pesar de los años de investigación, el Zodiaco nunca fue capturado. Su identidad sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la criminología moderna, dejando un rastro de miedo y fascinación que continúa hasta el día de hoy. ¿Quién era el Zodiaco? ¿Por qué se detuvo? Y, lo más inquietante de todo, está aún vivo, escondido en algún lugar, observando cómo su leyenda persiste en la mente colectiva. Estas historias son un recordatorio inquietante de que la oscuridad puede acechar en cualquier lugar y que, a veces, la realidad es más aterradora que cualquier pesadilla. ¿Estás seguro de que estás solo mientras ves este video? Porque en la oscuridad, las sombras pueden cobrar vida. Buenas noches, y que tengas dulces sueños, si puedes.